El metadato de comienzo de semana de este lunes. Hola Guille, ¿cómo te va? Ezequiel, buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Cómo andan? Bueno, ¿Todo bien? Bueno, muy bien. 10 de marzo, un fin de semana donde ha cambiado el clima, ¿no? Que no es poco. Baja un poco la temperatura, está más lindo, está se hizo otoño. Respirable. Rápidamente. Sí, lindo para trabajar, ¿no? Cambió también la densidad del ambiente, Sí, ¿no? tienes Porque razón, bajó, sí. aunque la humedad sí persiste, pero porque había mucha humedad en tierra, pero bajó. El viernes estaba intenso, ¿no? Estaba pesado. Sí, sí, pero sí, bueno, total. ya esta semana para los amantes de las altas temperaturas o de las temperaturas aceptables, la vamos a poder disfrutar. Bueno, lo que está caliente es el mercado financiero, no argentino, y aquí somos una hojita al viento, sino el mercado mundial, porque hay temores de recesión y hoy cayó el índice Nasdaq, que es el que mide a las tecnológicas en los Estados Unidos. Saben ustedes que el gobierno de Donald Trump ha hecho base en las empresas tecnológicas. Bueno, el índice que cotiza en bolsa a las empresas tecnológicas retrocedió un 4%. Nosotros acá el 4% es pan comido para nosotros, pero en los mercados del mundo un 4% en un día es tembladeral. Lo adjudican a los procesos de recesión, algunos de los cuales han sido alimentados por el propio Donald Trump con sus idas y venidas, marchas y contramarchas, que un día le pone aranceles a uno, se los saca, que se los pone a otro, se los saca, que va a una guerra que es comercial, China lo amenaza, no, pero son nuestros socios. Bueno, ahí hay algo no resuelto y la Argentina está en el medio de ese temporal económico en una cascarita de nuez, ¿no? Dependiendo de que nos lleguen 20.000 millones de dólares que se necesitan para sostener lo que se presupone es la estabilidad política del gobierno hasta el día de las elecciones de medio término, después se verá. Bueno, en este escenario muy difícil que el Fondo Monetario Internacional tome una decisión. Encima se está licuando algo que el gobierno utilizaba como una bandera de éxito, que es el control de la inflación. Desde nuestro punto de vista, un relativo control de la inflación, porque lo hizo planchando los salarios de la mayoría de los argentinos, depreciando los ingresos, haciendo caer brutalmente el consumo. Claro, si la gente no compra, es muy difícil que los precios se muevan. No obstante ello, los precios igualmente se movieron. ¿Por qué? Por decisiones del gobierno. Habrán recibido la factura de electricidad en algunos distritos de la República Argentina, que llegó consumiendo lo mismo con un 30% de aumento respecto del año anterior o de la suba anterior, por lo menos en el distrito en donde estamos nosotros, en la provincia de Córdoba. Ahora, en la Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 14 bis y en la ley 20.744 del contrato de trabajo, se reconoce que los trabajadores tienen derecho a percibir por su jornada legal de trabajo, leo a la Constitución, un ingreso que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Reitero, Constitución de la Argentina, derecho a recibir por la jornada legal de trabajo un ingreso que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y precios. El Mirador de Trabajo, de Actividades de Trabajo y Empleo, la consultora MATE, tomó esas variables que están en la Constitución y creó la canasta de las y los trabajadores y la comparó con el índice de precios al consumidor, que son dos cosas distintas. Una es el índice de precio al consumidor y otra la canasta de los trabajadores. Y la diferencia es, al menos en la inflación a valores de enero de 2025 interanual, de 16 puntos de diferencia. Mientras que el INDEC asegura que de enero a enero del 2024, enero del 2025, los precios crecieron el 85%, la canasta de los trabajadores y las trabajadoras creció un 101%. Hay 16 puntos de diferencia. Si uno divide
los 12 meses del año 16 puntos, les va a dar un punto 20 más o menos cada mes. Es decir, que a cada mes hay que adicionarle un punto más de inflación, un punto 20 de inflación. Bueno, este indicador de inflación es para analizar cómo la evolución de los ingresos de los asalariados debe considerar la variación de los precios de las canastas y servicios necesarios para atender las necesidades. Y en la comparación mes a mes, ustedes van a ver claramente el corrimiento de precios entre el INDEC y esta canasta de los trabajadores, el índice de la canasta de los trabajadores. Vamos a ver el comparativo. En enero de 2024, el INDEC dio un aumento del 26, la canasta de los trabajadores 25, es decir, por debajo de la inflación. Y después empieza a crecer. 13,2 para febrero, la canasta de los trabajadores 14,9. Ahí hay un punto 7 más. 11 el INDEC en marzo del 24, 12,8 la mensual. 8,8 en abril, 11,9 la comparativa, ¿no? 4,2, 4,3, 4,6, 5,6. La columna de la derecha, para que ustedes tomen referencia, en el índice mensual, va marcando la evolución del crecimiento y cómo, salvo en enero del 2025, en donde pataron, enero del 2025, hace un mes y medio atrás, 2,2 y 2,2. El índice de precio del consumidor dio igual que el índice de la canasta de los trabajadores, pero en todos los demás meses es superior el crecimiento. Por eso acumula 16 puntos de atraso el nivel inflacionario respecto de lo que dice el INDEC. La inflación que sentimos los trabajadores en nuestros bolsillos es 16 puntos más que la inflación que el gobierno dice tener bajo control. Hay que referenciar que entre diciembre, enero y lo que va de febrero, por ejemplo, un consumo básico como el de la carne, creció el 70% del precio, 70%. Con lo cual es muy difícil que se entienda que esta inflación como está controlada. Más bien está controlado el sistema de medición para que no dé una inflación más alta. No es que esté mintiendo el gobierno con el INDEC, es que está midiendo algo que no se corresponde con esto que la propia Constitución marca, que son las cosas básicas que debe tener garantizado un trabajador por Constitución. Y ahí habría 16 puntos más de inflación. Este mes vamos a conocer la inflación de febrero, que seguramente... El viernes, tengo entendido, ¿no? Efectivamente. Claro. Las estadísticas hablan que va a ser entre un 2,7 o un 2,8, sí. Veremos, ¿no? Porque hay que esperar. Sí. Lo que sí todos percibimos, sentimos, que en nuestro bolsillo el comienzo de inflación, el comienzo de año ha sido más inflacionario que otros meses que pasaron. Y que además... Marzo, generalmente, por la cuestión de la educación, porque se pone en práctica, se pone en funcionamiento la economía de los argentinos, porque pasaron las vacaciones, porque hay muchísimos rubros que impactan, la situación ha ido hacia arriba en lo que va de este corto lapso del 2025. El gobierno descansa en dos cuestiones, y con esto cierro, Ezequiel, que como no hay plata en el bolsillo de los trabajadores, es muy difícil que haya una escapada del dólar, por lo cual no es necesaria la devaluación. ¿Quién va a ir a comprar dólares si no hay un peso en los bolsillos de los trabajadores? Y eso es posible. Ahora, ni antes... Los que movían el precio del dólar son los trabajadores, ¿no? Las mueven las grandes corporaciones económicas, los especuladores, los fondos comunes de inversión que vienen, invierten, sacan su diferencia y un día dicen, es hora de irnos, ya hicimos la ganancia, ahora entramos en zona de riesgo
Y además los bancos que son los que tienen los ahorros de los argentinos, esos son los que mueven el dólar. Es insignificante la operatoria diaria del dólar blue, por ejemplo. Son unos pocos millones de pesos que debiera tenerlo bajo control el gobierno. El gobierno apuesta de que como no hay plata, sacaron toda la plata de los argentinos, no se va a trasladar ni a precios ni al dólar. En otros escenarios parecidos de la Argentina, Ezequiel, eso no ocurrió. No había plata, no había consumo, claro. Y sin embargo, los que tienen los dólares forzaron un proceso de devaluación. Veremos qué pasa. Dependerá, hoy le rezamos a San Fondo Monetario Internacional. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana. Seguimos.